La URSS creció a una velocidad sin precedentes desde su fundación, pasando de ser feudal hasta ser la segunda superpotencia solo por detrás de Estados Unidos. ¿Qué opina de esta idea como defensa del marxismo? Que es malísima. Primero que nada, no fue una potencia industrial, fue una superpotencia militar. Todo lo que hizo la Unión Soviética, sus máximas inversiones, sus máximos esfuerzos y sus máximos desarrollos son militares. Si desarrolla la carrera espacial, no es por ansias de desarrollo científico, es porque es parte del enfrentamiento de la Guerra Fría. Pero al mismo tiempo, los productos al consumidor, los productos que los ciudadanos rusos comunes y corrientes tenían siempre escasamente, eran de una calidad asquerosa, precisamente por la planificación centralizada de la economía y precisamente por la propiedad estatal de los medios de producción. La mayor parte de los incendios en Moscú todos los años se provocaban por televisores que estallaban. No pudo hacer en toda su historia la Unión Soviética televisores que no estallaran o bombillas que duraran. Hay gente que se queja, pues el cartel Phoebus, que en un momento dado intentó hacer la obsolescencia programada con las bombillas y le salió muy mal. Eso es lo que nunca se acuerda la gente, que le salió muy mal. Pero en la Unión Soviética te recomendaban que compraras las bombillas, como traían fecha, que trajeran fecha de principio del trimestre o del semestre. Porque esas las hacían con más cuidado, pero conforme se acercaba el final y había que cumplir la cuota de producción que impuso el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista, que fue imponiéndole a todos los que seguían para abajo hasta tu fábrica y tu línea de producción, entonces la calidad se iba a la mierda porque ibas haciendo las bombillas lo más rápido posible para cumplir con la cuota. Si quieres conocer el horror de la vida de la corrupción y los problemas de la producción de las cosas más sencillas en la Unión Soviética, te recomiendo un libro que se llama Red Plenty, La abundancia roja. Es una especie de novela que no se mete en política, simplemente te cuenta qué tenías que hacer para conseguir un ramo de rosas para tu novia. ¿Cómo era posible que un país entero decidiera cuántos botones de abrigo tenían que hacerse para el próximo quinquenio? Por los planes eran quinquenales, que satisficiera las necesidades de todos los rusos de sus abrigos. Y por supuesto, pues eran todos botones iguales, porque si puedes hacer botones de distintos colores, entonces tienes que estudiar en el mercado cuántos los quieren azul oscuro y cuántos los quieren verde militar, cuántos los quieren gris, negro, blanco o rojo. Entonces, botones iguales para todos. Alcachofas en vinagre, iguales para todos. Todo igual para todo, pero poquito, porque no había suficiente capacidad de producción, porque nunca tuvo la capacidad de producción industrial la Unión Soviética que soñó tener Stalin. Ser una superpotencia militar sacrificándolo todo a eso es muy fácil. Pero el problema es que la vida de los ciudadanos rusos, soviéticos, en todas las repúblicas, Dagestán y Kazajstán y Tayikistán y Ucrania misma, era un estatus de vida de mierda, tío. Gris. Y además que para mantener el sistema tenías que mantener un sistema de vigilancia y supervisión de todos los ciudadanos constantes. Con lo cual, encima de que no tenías productos, casas, autos, televisores, radios, cositas que nos gustan a todos los seres humanos y que yo creo que tenemos derecho a ellas. Encima de eso te vigilaban todo el tiempo, no podías hablar, no tenías libertad. Tenías derechos que nunca se cumplían del todo, pero libertades no, porque las libertades había que sacrificarlas por los derechos. Esa era la tónica marxista. El ser una superpotencia en esas condiciones no significa absolutamente nada. El estándar de vida del estadounidense medio, te guste o no, creció de una manera brutal entre 1917 y el final de la Guerra Fría. Y el precio del auto, de la casa, de una serie de cosas, medido en términos del salario medio, cayó. Te tardabas en comprar cosas una vida. Una pareja para que comprara su primera lavadora, tenías que ahorrar. Ahora en Europa una lavadora cuesta medio salario mensual.
No es que el capitalismo sea maravilloso, porque tiene funciones que deberíamos aprovechar en beneficio de todos, con una regulación adecuada y una supervisión debida por parte de la sociedad. Pero como defensa del marxismo es pésima. Es pésima. Y acuérdate siempre que esto no solo iba para el pueblo común. Aunque en su casa usaran otra ropa, todo el comité central del Partido Comunista, cuando se reunía y le iban a tomar foto, todos traían el mismo abrigo, porque era el modelo 584 o algo así, que era el único que se estaba produciendo y todos traían el mismo. Y el mismo sombrero. Porque en el favor de la colectividad, que yo soy absolutamente defensor de que somos un animal social, se llegó a sacrificar del todo la individualidad, olvidándose de que una sociedad viva, funcional, rica, vibrante, está conformada por individuos distintos, con gustos distintos, deseos distintos, puntos de vista diferentes, que debes tratar de ordenar como en un Tetris sociológico para tener una sociedad funcional. Pero tratar de hacerlos a todos iguales, una grisura terrible, pues al final mata la creatividad, mata la inventiva, mata las ganas de hacer las cosas. Cuando solo el Estado decide, cuando es el único patrón que tienes y es el único que vende alcachofas en vinagre. Imagínate que fuera así. Incluso en el capitalismo, por eso los monopolios también están mal vistos generalmente por todos, menos por gente como Thatcher, de quien ya no me va a dar tiempo de hablar hoy, creo.